Seguimos con la historia de la República Aristocrática o República Oligárquica. Si es la primera vez que miras uno de estos videos, te recomiendo que veas toda la serie que te dejo abajo en la descripción. Nos quedamos en el ascenso a la presidencia de Eduardo López de Romaña, quien tomó el mando de la República el 8 de septiembre de 1899. Este personaje es bastante interesante y curioso y por eso ahondaremos un poco en su vida. José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvízuri nació en Arequipa en 1847 en el seno de una familia pudiente y opulenta. Miembro de una prominente familia arequipeña de raíces coloniales, se educó en Inglaterra y se especializó en la construcción de puentes para las vías férreas. En Inglaterra estudió en el afamado Stonyhurst College de la nobleza católica de la Gran Bretaña. Siguió la carrera de Ciencias Aplicadas en el King's College de Londres, donde obtuvo el grado de bachiller en 1868. Al recibirse de ingeniero civil, se especializó en diseño y tendido de puentes de hierro para el paso de vías férreas. Viajó a la India para supervisar el puente sobre el río Ravi en Silvertown, a petición de la Gran Oficina del Ferrocarril del Norte del Punjab, lo cual hizo cimentar su prestigio y lo encumbró a temprana edad a una holgada situación económica. Pasó después a América como ingeniero de la Public Works Construction Company para la construcción del ferrocarril del Madeira al Mamoré en la selva del Brasil fronteriza con Bolivia. Con el dinero recibido, Romaña viajó por Europa perfeccionándose más en su profesión. Regresó a Perú en marzo de 1874 tras 15 años de ausencia y se instaló en su natal Arequipa. Según Basadre, Eduardo López de Romaña fue un rico propietario dueño de haciendas en el Valle de Tambo. A su ciudad natal le dio el servicio de agua potable. Fue el primer ministro de Fomento al crearse esta cartera durante el régimen de Piérola. Llegó a la presidencia, como se ha visto, tras el retiro de su hermano Alejandro en la búsqueda de un candidato que conservara la alianza civil-demócrata y que no significase la amenaza de una arrolladora personalidad. Tranquilo, sin pretensiones, fue dueño de una cultura exenta de alardes públicos, que se refleja en los comentarios en latín y griego puestos en sus libros al lado de la fecha de su lectura. Asimismo, según Basadre, Eduardo López de Romaña fue el primer presidente del Perú con la profesión de ingeniero. Como vimos anteriormente, los demócratas se dividieron entre los que apoyaban al Partido Civil y los que apoyaban a Billinghurst. Según Pizzi Romero, si Piérola había sacrificado la unidad del partido para poder continuar con la alianza y aquellos beneficios que ésta implicaba para sí mismo, los civilistas probaron ser menos cooperativos. La pelea de elección municipal de Lima, en la cual Piérola fue candidato y perdió, probó que los civilistas no estaban dispuestos a hacer sacrificio alguno para mantener el consenso con los demócratas. Finalmente, el ganar el control de la Junta Electoral Nacional, a través de la cual las elecciones podían ser fácilmente manipuladas, los civilistas se aseguraron el control sobre la vida política peruana. Solo para contextualizar, la Junta Electoral Nacional vendría a ser lo que hoy es el Jurado Nacional de Elecciones. Quien controla al jurado controla los votos y quien controla los votos controla el destino del país. Con la alianza prácticamente destruida, ambos partidos buscaron potenciales aliados en las agrupaciones pequeñas. Los demócratas tendieron puentes al Partido Liberal de Augusto Durán, que tocaremos en breve, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos. Por otro lado, los civilistas hicieron lo mismo con los constitucionales o caceristas. Según Pizzi Romero, la ironía de esta última alianza no puede ser obviada. El civilismo nació para excluir al ejército de la política, pero ahora formaba una sólida alianza con un partido compuesto casi exclusivamente de militares. La ruptura de la alianza también implicó una mayor inestabilidad ministerial. Por ejemplo, en el gobierno de López de Romaña hubo 8 gabinetes ministeriales. Esto, según Pizzi Romero, se debió a que los civilistas no tenían mayoría en la Cámara de Diputados, la cual era controlada por demócratas bilingüistas.
La historia de los reveses del Congreso todavía está por investigarse. Es una historia muy oscura y que no difiere mucho de lo que pasa en la política actual. Intereses, censura, persecución, solapamiento, alianzas secretas, traiciones, transfugismo, conspiraciones, en fin, mucha de la acción política que vemos actualmente es herencia directa de estos años de civilismo. El Partido Liberal. El Partido Liberal fue fundado en 1901 a iniciativa de Augusto Durand, montonero, empresario agrícola y diputado guanuqueño. Pese a haber sido uno de los caudillos de la Revolución de 1894 y 1895 que encumbró al poder a Nicolás de Piérola, Durand se distanció pronto del pierolismo y decidió formar su propio grupo político. El estatuto del partido fue redactado por una comisión organizadora integrada por Federico Villarán, presidente, Aníbal Maurtua, Manuel Sayán Palacios, Pablo Reynoso y Germán Arenas. Dicho estatuto fue aprobado el 20 de septiembre de 1901. Su primera junta directiva se conformó el 28 de septiembre de 1902, casi un año después, bajo la presidencia de Augusto Durand e integrada por Teodomiro Gadea, Arturo Ego Aguirre, Germán Leguía y Martínez, Alberto Quimper, Aníbal Maurtua, Felipe G. Caseneuf, Orestes Ferro, Elías Malpartida, Wenceslao Valera, Ricardo Flores, Federico Villarreal, conocido como el Newton peruano, José Arbaiza, Arturo Arróspide, Gonzalo Silva Santisteban, Julio C. de Castañeda y Manuel Chafo. Como dijimos, los estatutos de la nueva agrupación fueron aprobados el 20 de septiembre de 1901. Entre los puntos incluidos en este programa estuvieron la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes por la Corte Suprema, la obligatoriedad del examen de los actos del Poder Ejecutivo por el Congreso, la efectividad de las responsabilidades de quienes ejercieran funciones públicas, la defensa de los indios y el reparto a ellos, además de tierras del Estado o de las comunidades a título perpetuo a la vez que se abrían escuelas en número suficiente, la separación entre la Iglesia y el Estado, el fomento del desarrollo industrial del país, el amparo de la libertad de imprenta con un verdadero sistema de jurados, la responsabilidad del autor y no del editor, y la exclusión de la policía en esta materia, la defensa amplísima de la libertad de reunión, la abolición de los gravámenes sobre los artículos de primera necesidad, la reforma del Código de Justicia Militar y de la Ley de Servicio Militar, etc. El ideario liberal contuvo igualmente ideas sobre descentralización, Estado civil, derecho electoral, deuda pública, aduanas, inmigración y otras materias. Asimismo, condenó rotundamente las agrupaciones políticas personalistas, pero no dejó de ser también una de ellas. ¿Qué diferenció a los liberales de los albores de la República con los liberales de la República oligárquica? Según Basadre, el Partido Liberal se diferenció completamente de los grupos de esa ideología que combatieron entre 1822 y 1834 primero y entre 1854 y 1867 después, algo que ya hemos visto en esta serie de videoensayos de la historia de la derecha en el Perú y que si no has visto te invito a que los veas después de este. Los liberales de la República oligárquica no efectuaron una intensa propaganda doctrinaria antimilitarista o laica o contra el poder presidencial o contra el centralismo. Su mayor beligerancia doctrinaria estuvo en el sur, especialmente en Arequipa, cuando se incorporó a sus filas Mariano Lino Urquieta, aunque sus adeptos fundaron en Lima primero los diarios La Evolución, la Alianza Liberal Federal y luego el diario El Liberal en 1906 bajo la dirección de Luis Ulloa. No obstante, ninguno de estos voceros logró perdurar. La presencia y la irradiación de Piérola en el campamento de la oposición a los regímenes civilistas desde la fundación del Partido Liberal disminuyó los alcances de este grupo. Durand, con olvido de agravios, se alió con los demócratas eventualmente a partir de 1904 y en este pacto hubo de ocupar el segundo puesto, es decir, fueron los segundones de los demócratas. Las elecciones presidenciales de 1903.
A fines de 1902, el alineamiento de los partidos era el siguiente. Los demócratas estaban coaligados con el Partido Liberal y la Unión Cívica, mientras que los civilistas cercanos al gobierno tenían vínculos con los constitucionales o caceristas, cuyo jefe había regresado al país y participaba activamente en los esfuerzos para impedir que volviera Nicolás de Piérola al poder. El 17 de diciembre de 1902, el caudillo demócrata Piérola informó por escrito a las agrupaciones amigas que había estado en tratos con el dirigente del Partido Civil y vicepresidente de la República, Isaac Alzamora, para una fórmula de entendimiento electoral. Debió haber consistido ella en la reunión de una asamblea representativa para nominar un candidato a la presidencia. Piérola sugirió que la asamblea se formara con 500 miembros que representaran a las distintas profesiones e intereses sociales, designados por partes iguales por 3 delegados de cada partido. Alzamora basó su objeción en que los grupos asociados al demócrata habían tenido más alta representación en la asamblea por razón de ser 3 contra 2. Hubo animada polémica con motivo de estas revelaciones y Alzamora y Piérola aclararon sus puntos de vista. Benjamín Boza, presidente del comité directivo del Partido Demócrata, Mariano Nicolás Valcárcel, jefe de la Unión Cívica, y Augusto Durán, jefe del Partido Liberal, responsabilizaron al civilismo del fracaso de este intento de coalición. Piérola puso en práctica otra vez la teoría anunciada en 1900 y a la larga fatal para su partido, de que las abstenciones son a veces la mejor forma de la acción política. Piérola no solo desconcertó y desalentó a muchos de sus partidarios que se vieron enfrentados a otros 4 años de abstinencia, sin que los alegrase el pálpito de una inminente sublevación. Aseguró además la pérdida de posiciones parlamentarias que hubiesen podido ser luchadas al amparo de campañas en los distintos departamentos. El conspirador obstinado de otro tiempo, el caudillo que tantas pruebas había dado de tener fe en su destino, pareció entonces imbuido por el pesimismo. Pesimismo ante la actitud del presidente Romaña, ante la captura de la maquinaria electoral por sus enemigos, ante la alianza entre ellos, ante el resultado de una jornada librada en adversas condiciones. Piérola creyó sin duda, además, que él y su partido podían cumplir una misión saludable desde la oposición. Al encastillarse en una actitud de puritanismo, desmintió con sus hechos las acusaciones de González Prada en el sentido de que no era sino un ambicioso de poder y un arribista, y en cierto sentido se asemejó a este gran adversario suyo. Hubo en sus actitudes acaso no poco de soberbia, de ensimismamiento y de arrogancia, y no poco de civismo. El poder como tal no le interesaba como meta inmediata. Para unos, Piérola fue caudillo, el santón, el patricio, el califa. Para otros, un hipócrita y un farsante. En el fondo no era sino un pobre viejo enamorado de la gloria. No obstante, al final, Piérola se abstuvo de participar en las elecciones presidenciales de 1903. Por otro lado, el Partido Civil decidió lanzar la candidatura de su jefe Manuel Cándamo. Al mismo tiempo ratificó el propósito de volver a la alianza con el Partido Constitucional. Cáceres, después de su retorno del ostracismo, no había asumido de inmediato la jefatura de este partido que él había puesto en manos de su amigo político y personal, el coronel Fernando Seminario. Demostró Seminario arrogancia de carácter y tosudez al negarse al pacto con el civilismo. Las gestiones para lograr dicho acuerdo estuvieron a cargo del ministro Rafael Villanueva. El astuto y tenaz político cajamarquino ofreció al coronel hasta la primera vicepresidencia de la República en la fórmula que debía encabezar Cándamo. Al rechazar tan halagadora propuesta, Seminario desdeñó de hecho, como los acontecimientos vinieron a comprobar luego, la primera magistratura de la nación. Como se encasilló en su cargo e inició el acercamiento de los partidos oposicionistas, Villanueva se puso en contacto con los elementos jóvenes del Partido Constitucional, a cuya cabeza estaba Carlos Porras, hijo político de Cáceres, y en una sesión de gran trascendencia, Seminario fue depuesto.
asumió la jefatura de la agrupación Lino Alarco, bajo cuya respetable autoridad se firmó el Pacto de la Alianza Civil Constitucional. Aunque contaba con algunos prominentes miembros que no vestían uniforme, el Partido Constitucional simbolizaba a los militares que representaban la tradición de la Breña y de los regímenes de 1886 a 1890 y de 1890 a 1895. Así aparecieron ellos como aliados segundones del partido que les había hecho enérgica oposición en regímenes anteriores. El clima antimilitarista que perduraba desde la Revolución de 1895 hizo que, para sellar la alianza, los integrantes de la fórmula de Cándamo que representaron al partido de Cáceres fueran civiles: Lino Alarco para la primera vicepresidencia y Serapio Calderón para la segunda. Los opositores en las elecciones presidenciales de 1903. En las elecciones de 1903, ausentes los demócratas, la Unión Nacional junto con el Partido Liberal se coaligaron con una fracción disidente del Partido Constitucional que, encabezado por el depuesto coronel Fernando Seminario, tomó el nombre de Partido Federal. González Prada aceptó representar a la Unión Nacional ante sus dos aliados. El candidato presidencial escogido resultó Seminario. Urquieta, con los liberales independientes de Arequipa, le prestó decidido apoyo. Fernando Seminario Echeandía era una figura que reunía características de militar y agricultor. Se le tenía por hombre de carácter y de arraigadas convicciones, pero carecía de aptitudes y de la estatura nacional para intervenir desde la oposición en un proceso eleccionario en pos de la presidencia de la República. Según Basadre, su nominación revela la falencia de figuras que tenía en 1903 las fuerzas de las incipientes izquierdas nacionales. La gira que Seminario realizó en algunos lugares del país halló la hostilidad de las autoridades políticas, de diversos elementos conexos con el gobierno y de los sectores de opinión conservadora o ya afiliada a otros partidos. Seminario optó entonces por retirarse de la campaña electoral. Según Basadre, las elecciones se llevaron a cabo el 25 de mayo de 1903 y Manuel Cándamo no tuvo opositor. El 13 de junio del mismo año falleció el primer vicepresidente Lino Alarco sin haber jurado el cargo. En estas elecciones también se renovó por tercios el Congreso. Esto de la renovación por tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores puede parecerles un poco extraño, puesto que asumo que la mayoría de ustedes están acostumbrados a ver una unicámara congresal sin renovación. Pero en el pasado, al ser un Congreso bicameral, las curules se renovaban cada 2 o 3 años dependiendo de las leyes vigentes. Generalmente era cada 2 años. ¿Por qué se hacían estas renovaciones por tercios? Esto era parte de la cultura política de época. Las renovaciones se hacían con el fin de dar cabida a representantes de partidos opositores al gobierno y propiciar un equilibrio de poder. Actualmente esto no se ve porque el sistema político es un desastre, pero quédense con la idea de que en los primeros años del siglo XX, al estar la política más restringida a los sectores altos de la sociedad, estos ciudadanos eran por mucho más cultos que las mayorías que actualmente dominan. Solo para terminar con esto de las renovaciones por tercios, cuando Leguía dio el golpe de Estado en 1919, que veremos más adelante, suprimió la renovación por tercios de las cámaras para implantar la renovación total con cada elección presidencial. Una decisión que fue muy polémica en su tiempo y que posiblemente estaba pensada para mantener una mayoría congresal que apoyara su dictadura. Sigamos. En la elección tanto del tercio de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores que vacaron en 1903, triunfaron exclusivamente los adeptos de la Alianza Civil Constitucional. El senador Manuel A. Rodulfo, en la sesión del Congreso del 19 de agosto de 1903, afirmó que el hecho de que los 2/3 de una y de otra cámara pertenezcan a un solo partido es una cosa nunca vista, no solo en el Perú, pero ni en el mundo entero.
Pese a que no hubo candidato presidencial de oposición, no faltaron en algunos departamentos y provincias postulantes independientes a las representaciones parlamentarias. Y en aquella misma sesión, Aurelio Sousa desafió a Guillermo Seoane, miembro de la Junta Electoral Nacional y vocero de la mayoría, a que desmintiera su afirmación de que en el caso, por ejemplo, de Hualgayoc, dicha junta había dejado de lado la lista de mayores contribuyentes enviada por la autoridad respectiva y había pedido al candidato favorito otra en la que figuraban solo sus adeptos, es decir, una muestra de corrupción política desde una institución del Estado. Antes de entrar al tristísimo destino de Manuel Cándamo, veamos qué pasó con nuestro primer presidente ingeniero, Eduardo López de Romaña. Según Basadre, Eduardo López de Romaña, sin haber tenido partido propio, terminó tranquilamente su periodo presidencial. Si bien lo inició con montoneras en diversos lugares de la República, supo afrontar su prueba histórica pese a las incomprensiones capitalinas frente al provinciano, a los odios antipierolistas que heredó y al rencor pierolista que lo acompañó desde la mitad de su jornada. Asimismo, según Basadre, personalmente no hizo Romaña mucha política, pero mantuvo el principio de autoridad. Sus adversarios inicialmente no lo consideraron sino una pantalla tras de la cual iban a gobernar Pierola y los demócratas para, al cabo de 4 años, exhibirse en el poder otra vez. Pero esto no ocurrió. También se le creyó muy conservador y religioso, y lo fue con sinceridad y devoción sin que ello lo perturbara en el ejercicio del mando supremo. No se le vio rodeado de parientes, ni se repitió con él lo ocurrido con Pierola, cuyo hermano Carlos presidió la Cámara de Diputados, hecho que sirvió para que Juan Pardo y Roberto Leguía ascendieran a aquel mismo cargo cuando gobernaban José Pardo y Augusto B. Leguía respectivamente. Sus juicios cazurros o sarcásticos sobre los hombres y sobre las cosas los emitió por medio de sus cuentos, muchos de los cuales se hicieron famosos. Eduardo López de Romaña, según Basadre, escuchen esto con mucha atención, fue honrado al extremo de pagar con su dinero cuando había exceso en los gastos de palacio y de ahorrar en esa casa, pues se fijaba en que se apagaran de noche las luces que no eran necesarias. Romaña era sencillo y campechano, pese a los halagos del poder, llevó como gobernante una vida frugal y modesta. Respecto a este párrafo, solamente puedo decir cuánta falta nos hace un Eduardo López de Romaña en estos momentos. Terminado su mandato, no intervino más en política. Se ha dicho que en aquel instante Cándamo no le guardó excesivas consideraciones y no le ofreció un buque de la escuadra para su viaje a Mollendo. Romaña se embarcó muy solo en un barco mercante. Después de la presidencia, vivió en su natal Arequipa hasta su muerte acaecida el día 12 de mayo de 1912 de manera súbita, la cual tuvo lugar en el balneario de Yura. La derrota de los demócratas. Basadre hace una modesta enumeración de los hechos que marcaron y apresuraron la derrota formal del Partido Demócrata y el ascenso del Partido Civil al poder en el siglo XX. Muchos de estos temas no los hemos tocado aquí, pero los remito a su lectura en el tomo 10, 11 y 12 de la monumental Historia de la República del Perú. Primero, la ausencia de un predominio del Partido Demócrata en los primeros gabinetes ministeriales de Eduardo López de Romaña. Segundo, la deserción de los ministros escogidos con el beneplácito demócrata o por designación directa en el gabinete Almenara, para sumarse a las actitudes beligerantes en beneficio del civilismo adoptadas por ese equipo. Tercero, el descalabro en las elecciones municipales de Lima en 1900. Cuarto, la pérdida de la mayoría en el Senado en la legislatura de 1901, situación ratificada y vigorizada en las legislaturas siguientes. Quinto, la ratificación de la tendencia civilista en el gabinete Chacaltana en septiembre de 1901. No obstante, los demócratas conservaron la mayoría en la Cámara de Diputados y el predominio en la Junta Electoral Nacional. Sexto, el fracaso en las gestiones para un gabinete de coalición en agosto de 1902.
Séptimo, la designación de una Junta Electoral Nacional dominada por el civilismo en septiembre de 1902. Octavo, la formación y las características del gabinete Larraure y Unanue en noviembre de 1902. Noveno, la abstención de Pierola y de su partido en las elecciones de 1903. Décimo, la victoria civilista por un voto en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 1903 antes de que se incorporase el nuevo tercio. Y 11, la proclamación de Manuel Cándamo como presidente de la República. Manuel Cándamo fue proclamado presidente de la República para el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 1903 y el 8 de septiembre de 1907. Como había fallecido Lino Alarco y carecía de objeto su proclamación como vicepresidente, fue remitido el expediente a una de las cámaras. Así, Serapio Calderón quedó proclamado como segundo vicepresidente. Según Basadre, Pierola visitó a Cándamo para felicitarlo por su elección. Por primera vez después de Manuel Pardo fue elegido un presidente del Partido Civil cuando Manuel Cándamo obtuvo la victoria en los comicios de 1903. Los pormenores de su gobierno y su trágico destino los veremos en el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like, eso me ayudará un montón. Comparte este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.